El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Era el 19 de julio del año 1902 y el sol caía sobre las tierras de Extremadura como un castigo bíblico. No era un calor cualquiera, era una losa de plomo derretido que aplastaba la voluntad y secaba el pensamiento, dejando solo los instintos más bajos a flor de piel. En el pueblo de Don Benito, la siesta no era un descanso sino una necesidad biológica. Un refugio contra la calima que difuminaba los contornos de las casas encaladas y convertía las calles en hornos de polvo y silencio. Pero aquel silencio estaba a punto de romperse, no por el trueno de una tormenta de verano, sino por el estallido de la codicia humana. Carlos García de Paredes no dormía la siesta aquel día. Su mente hervía más que la tierra fuera de los muros de su casa. Carlos era un hombre de apellido ilustre y moral en ruinas. Un cacique de los que creían que la tierra y las personas que la habitaban eran extensiones de su propia voluntad. Pertenecía a esa clase de hombres que miran el mundo desde la altura de un caballo o desde el balcón de un casino, convencidos de que las leyes están escritas para otros, para los que no tienen apellidos compuestos ni tierras heredadas. Sin embargo, la realidad de Carlos era menos dorada de lo que su arrogancia pretendía. El juego, ese vicio que devora fortunas con la paciencia de una termita, había carcomido su patrimonio. Las noches de naipes y apuestas en el círculo de la amistad habían transformado sus tierras en deudas y su honor en una fachada a punto de derrumbarse. Al otro lado de esa ecuación de desastre estaba Inés María Jiménez. Inés era una mujer que había conocido el dolor de la viudez pero que había sabido administrar lo que le quedaba. Tenía dinero, mucho dinero, y había cometido el error de prestarle una suma considerable a Carlos García de Paredes. 32.000 duros. Una fortuna que podía comprar vidas y almas en aquella España de principios de siglo. Inés no era una ingenua, sabía con quién trataba, pero confiaba en la palabra de un caballero, o al menos en el miedo al escándalo público. Carlos le había prometido devolverle el dinero aquel 19 de julio. Le había dicho que fuera a su casa, que allí liquidarían la deuda y que todo quedaría en el olvido. Inés María se preparó para la visita con la solemnidad de quien acude a un rito. No iría sola. La acompañaría su hija, Catalina, una joven que apenas empezaba a asomarse a la vida, inocente de las deudas y los vicios, una víctima colateral designada por el destino. Catalina era la sobrina del propio Carlos, pues la sangre se entrelazaba en aquellas familias de la burguesía rural, haciendo que la traición fuera aún más amarga. Madre e hija caminaron hacia la casa de Carlos bajo el sol inclemente de la tarde. Las calles estaban vacías. Las persianas echadas de los vecinos parecían párpados cerrados que se negaban a ver lo que iba a suceder. La casa de Carlos García de Paredes se alzaba imponente, con sus muros gruesos prometiendo frescor y seguridad. Pero al cruzar el umbral, Inés debió sentir ese frío repentino que no proviene de la temperatura, sino de la intuición. En el interior no solo esperaba Carlos. Allí estaba también Ramón Martín de Castejón, un amigo íntimo de Carlos, compañero de juergas y desatinos, un hombre que compartía con el anfitrión la misma brújula moral averiada. Ramón no estaba allí para ser testigo de un pago, sino para ser partícipe de una ejecución. Carlos recibió a las mujeres con una falsa cordialidad que apenas ocultaba el temblor de sus manos. Les ofreció asiento, les ofreció bebida. Les ofreció palabras vacías mientras sus ojos buscaban la señal convenida con Ramón. No había dinero en aquella casa. No había intención de pagar. La única moneda de cambio que Carlos tenía preparada era la violencia. La deuda era tan grande que solo la muerte de la acreedora podía saldarla. En la lógica retorcida del cacique, eliminar a quien reclamaba era más sencillo que conseguir lo que se debía. El momento llegó con la brutalidad seca y rápida de una cuchillada. No hubo discusión, no hubo gritos previos que alertaran a la calle. Carlos y Ramón se abalanzaron sobre Inés María y Catalina. La traición se consumó en el salón, entre muebles de madera noble y cortinas pesadas. El acero rasgó la tarde. Inés, la mujer fuerte que había protegido su patrimonio, cayó bajo la fuerza de los hombres en los que había confiado. Catalina, la joven sobrina, encontró el final de sus días a manos de su propio tío, una abominación que desafiaba cualquier ley divina o humana. La sangre manchó las baldosas, salpicó las paredes, impregnó el aire con ese olor metálico y dulce que nunca se olvida. El silencio volvió a la casa,
Pero ahora era un silencio denso, culpable. Los dos hombres se miraron sobre los cuerpos inertes de las mujeres. La euforia del acto dio paso al pánico de la realidad. Habían matado a 2 personas en su propia casa, en el centro del pueblo, a plena luz del día. El plan, si es que alguna vez hubo uno más allá del impulso asesino, requería deshacerse de los cuerpos. Necesitaban ayuda. Necesitaban cómplices que pudieran cargar con el peso físico y moral de los cadáveres. Fue entonces cuando entró en escena Pedro Cidoncha, el sereno, el guarda, un hombre de estrato bajo que servía a los señores. Carlos lo llamó, lo involucró, lo manchó con la misma sangre que cubría sus manos. Cidoncha vio la carnicería y supo que su vida, tal como la conocía, había terminado. No podía negarse a los deseos del cacique, o al menos eso creía su mente servil, o quizás el miedo a ser el siguiente cadáver le dio las fuerzas necesarias. Entre los tres, comenzaron la macabra tarea de ocultar el crimen. Intentaron limpiar. El agua se teñía de rojo una y otra vez, como si la casa misma sangrara por las heridas de las víctimas. Decidieron que no podían dejar los cuerpos allí. Tenían que sacarlos. Pero, ¿cómo sacar 2 cadáveres de una casa en el centro de Don Benito sin ser vistos? Esperaron a la noche, pero la ansiedad les devoraba. La torpeza se apoderó de sus movimientos. La arrogancia de Carlos, que le había hecho creerse intocable, se desmoronaba ante la logística de la muerte. La noticia de la desaparición de Inés y Catalina no tardó en correr por el pueblo. En los pueblos nada se mantiene oculto mucho tiempo, y menos la ausencia de 2 mujeres de buena posición que habían salido a cobrar una deuda conocida por todos. Las miradas se volvieron inmediatamente hacia la casa de García de Paredes. La gente sabía. El pueblo, esa entidad colectiva que a veces duerme y a veces despierta con furia, comenzó a murmurar. Los murmullos se convirtieron en voces y las voces en un clamor. La Guardia Civil, presionada por el ambiente que se espesaba por momentos, se presentó en la casa. Carlos intentó mantener la compostura, intentó usar su influencia, su apellido, su posición. Negó haberlas visto, negó que hubieran llegado a su casa. Pero las mentiras tienen las patas cortas cuando hay sangre en el suelo. Los agentes encontraron rastros. Una mancha mal lavada, un olor sospechoso, el nerviosismo evidente de Cidoncha. La verdad comenzó a brotar como agua de una tubería rota. Cuando se descubrieron los cuerpos, el horror sacudió Don Benito hasta sus cimientos. No era solo un asesinato, era una carnicería perpetrada por uno de los suyos, por un hombre que debía dar ejemplo de orden y rectitud. La traición a los lazos de sangre, el asesinato de la sobrina, añadía un tinte de tragedia griega al suceso. La indignación popular estalló. La casa del crimen fue rodeada por una multitud que pedía justicia, que pedía sangre por sangre. Tuvieron que proteger a los asesinos para que no fueran linchados allí mismo, en la calle, por los vecinos que habían transformado su respeto temeroso en odio puro. Carlos García de Paredes y Ramón Martín de Castejón fueron detenidos. Cidoncha, el cómplice desdichado, confesó. La prisión se convirtió en su nuevo hogar, lejos de los lujos y las partidas de cartas. Pero la historia no terminó con las esposas en las muñecas. Aquí comenzó el segundo acto del drama, el que se jugaba en los despachos y en los tribunales, donde la influencia política intentaba combatir el peso de la ley. El juicio fue un evento nacional. España entera miraba hacia Don Benito. Los periódicos de Madrid enviaron a sus mejores cronistas. Se hablaba del caso en las tertulias, en los mercados, en las cortes. Era el símbolo de una España negra, rural y violenta, que chocaba con los intentos de modernidad. Se debatía sobre la pena de muerte, sobre el poder de los caciques, sobre la justicia igualitaria. Durante el proceso, se revelaron los detalles más escabrosos. La premeditación, la alevosía, la crueldad innecesaria. Se supo que Carlos había planeado el crimen como única salida a su ruina económica. Se supo que Ramón, en su lealtad malentendida, había sido el brazo ejecutor junto a su amigo. La sociedad exigía la pena máxima. No había lugar para la piedad ante un crimen tan atroz. El fiscal pidió la muerte. El juez, ante la abrumadora evidencia y la presión social, dictó sentencia. Pena de muerte para Carlos García de Paredes y Ramón Martín de Castejón.
La sentencia fue recibida con júbilo por la plebe y con preocupación por las élites. Un rico, un poderoso, iba a subir al patíbulo. El garrote vil esperaba. Pero en España, la justicia a veces tiene caminos sinuosos cuando el apellido del condenado pesa en la balanza. Comenzaron las maniobras. Las familias de los asesinos movieron hilos en las altas esferas. Apelaciones, cartas, influencias en los ministerios. Se buscaba el indulto. Se buscaba conmutar la pena de muerte por cadena perpetua. El debate moral dividió al país. ¿Debía morir un caballero como un delincuente común? Para el pueblo, la respuesta era un sí rotundo. Para ciertos sectores del poder, la ejecución de uno de los suyos era un precedente peligroso. La tensión creció mientras los condenados esperaban en sus celdas, viendo pasar los días, escuchando los ecos de un mundo que ya no les pertenecía. Finalmente, la política hizo su jugada. Llegó el indulto. La pena de muerte fue conmutada. No morirían en el garrote. Pasarían el resto de sus vidas en prisión. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre don Benito y sobre todos aquellos que creían en la igualdad ante la ley. Hubo disturbios, hubo gritos de traición. Se sintió que el dinero y la influencia habían vuelto a ganar, que la sangre de Inés y Catalina valía menos que los apellidos de sus asesinos. Carlos y Ramón fueron trasladados a penales lejanos, a cumplir su condena de por vida. Pero el destino, que a veces tiene un sentido de la ironía más agudo que la justicia humana, no les reservaba un final tranquilo. La vida en prisión para hombres acostumbrados a la seda y al mando fue un infierno lento. Carlos García de Paredes, el hombre que lo tenía todo y lo perdió por una apuesta y un cuchillo, murió en prisión años después, enfermo y olvidado, lejos de la tierra que había manchado. Ramón tuvo un destino similar. Cidoncha, el peón en el juego de reyes, cargó con su propia culpa y condena. El crimen de don Benito quedó marcado en la memoria colectiva no solo por la violencia del acto, sino por lo que representó. Fue el espejo donde se miró una sociedad corrupta, dominada por el caciquismo, donde la vida humana era una mercancía más. Fue el final de una época y el aviso de que el pueblo ya no callaba ante los abusos de los señores. Las sombras de Inés y Catalina siguieron vagando por la historia de aquel pueblo, recordatorio eterno de aquella tarde de julio en la que el calor, la codicia y la sangre escribieron una de las páginas más negras de la crónica española. Aún hoy, si uno pasea por don Benito bajo el sol del verano, puede sentir el peso de aquella historia. Las piedras recuerdan. Los nombres se borran de las lápidas, pero los hechos permanecen flotando en el polvo suspendido en el aire. La casa, el escenario del horror, cambió de manos, cambió de forma, pero la leyenda se adhirió a sus cimientos. Se contaron historias de fantasmas, de lamentos escuchados en la noche, de manchas que reaparecían. Eran la forma que tenía el pueblo de procesar el trauma, de mantener viva la advertencia de que la maldad no tiene clase social y de que la justicia, aunque a veces llegue tarde y coja, siempre acaba por encontrar su camino, aunque sea a través de la memoria y el relato de lo sucedido. La tragedia de don Benito no fue solo un suceso local. Fue un síntoma de una enfermedad nacional. La impunidad. Esa sensación de que hay hombres que caminan por encima del suelo y otros que están destinados a ser pisados. Pero aquel 19 de julio, el suelo se abrió para todos. La caída de García de Paredes fue la caída de un mito. El mito del cacique intocable. Al final, solo quedaron dos hombres asustados, manchados de sangre, intentando inútilmente limpiar el suelo mientras el pueblo aporreaba la puerta. Esa imagen, la del poderoso arrodillado frotando una mancha que no sale, es la verdadera sentencia que la historia dictó contra ellos. Una sentencia que no admite indultos ni recursos, porque está escrita en la memoria de las generaciones que, una tras otra, han escuchado y seguirán escuchando el relato de aquel día aciago. Y así, entre el polvo y el olvido, perdura la historia. No como un atestado policial, sino como una novela triste y real, donde los protagonistas no son héroes, sino víctimas y verdugos atrapados en la red de sus propias miserias. La codicia rompió el saco, y el saco estaba lleno de vidas humanas. La lección fue dura y la cicatriz profunda. Extremadura no olvidó. España no olvidó. Y en las noches de verano, cuando el viento caliente sopla desde los campos,
Parece traer consigo el susurro de las voces antiguas, repitiendo los nombres de Inés y Catalina, exigiendo que su recuerdo no se pierda en la inmensidad del tiempo, recordando que la justicia es un derecho, no un regalo de los poderosos. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.